Congelados. Capítulo 1. En otro planeta. Bienvenido. Han pasado 200 años desde que comenzaste el proceso de criogenia. El mundo ha cambiado mucho y todo lo que soñaste se ha hecho realidad. Eres un cyborg, con un ojo biónico y un cerebro conectado a la hipercomputadora. Me decía una voz en el fondo, mientras mi cuerpo se reincorporaba a la vida luego de un largo y esperado sueño. No pude comprender mucho más, ya que mis extremidades parecían no pertenecerme. Mi cabeza retumbaba con los pensamientos de mi vida pasada. Trato de abrir mis ojos, pero pareciera que no me responden. Simplemente creo haber sido escupido del mismo infierno, con las mínimas ganas de vivir. Sin embargo, la voz prosiguió. No te asustes. Pronto todo tendrá sentido y verás el majestuoso futuro que hemos creado aquí en Marte. ¿Marte? ¿Pero qué dijo? De manera repentina mis signos vitales se elevaron y comencé a entrar en shock. Parecía que miles de seres me rodeaban, mientras sentía que un líquido espeso ingresaba por mi médula espinal, provocando un dolor terrible. Me volví a dormir, pero esta vez no fue tanto tiempo. Habían tomado 57 horas para estabilizarme. Vaya, ha sido un paciente difícil. Normalmente toma de 4 a 6 horas rehabilitar a personas en estado de criogenia. En consecuencia, nuestro cerebro ha sido actualizado gracias a ti. ¿Cerebro actualizado? Ahí entendí todo. No eran humanos, aunque lo parecían. Eran una especie de droides avanzados. Quizás para alguien de su tiempo, el 2230 era normal. Sin embargo, para mí era difícil captar la diferencia, al menos al principio. Además, estaba apenas reiniciando mis sistemas principales. ¿Y quién era yo? Esa era la gran pregunta, que de pronto comenzó a responderse por medio de imágenes dirigidas a mi cerebro. Era como si pensara algo e inmediatamente tuviera acceso a la respuesta. Comencé a echar un vistazo de mi vida pasada y de cómo tomé la decisión de entrar en este programa con los millones que gané trabajando. ¿Era acaso tan aburrida mi vida? ¿Y ahora qué? Preguntas existenciales, justo lo que necesitaba. Lo mejor es que no ocupaba siquiera buscar respuesta. Estaba seguro de la razón. Pero como siempre, mi parte humana me volvía al estado emocional. Y bien, aquí vamos. Desde niño me encantó la ciencia ficción, las naves espaciales, los alienígenas, los viajes interestelares, las inteligencias artificiales, las guerras interplanetarias, aunque jamás pensé que estaría en una. Sabía que estaba limitado a mi tiempo y por lo tanto eso se quedaría nada más en mis sueños, hasta que en el 2025 la humanidad hizo un increíble descubrimiento respecto a los cuerpos muertos en estado de hibernación. Ese fue el principio para crear una vida en el futuro. No sería nunca más un espectador, sino un autor. Ni siquiera parpadeé a la idea de esperar 100 años para ver los autos voladores y las colonias marcianas. Tomé la decisión inmediatamente y decidí recolectar todo el dinero que fuera necesario para unirme al proyecto. Mi joven y tonto yo desconocía que esa sería la idea más estúpida que tendría en toda mi vida. Los proyectos de criogenia eran todavía inmaduros en esas décadas, y terminé siendo parte de un grupo de individuos atrapados en el tiempo, con la esperanza de revivir y nacer de nuevo, jugando a ser dioses. Al grupo de tontos que me acompañaron se le llamó los congelados. Y en los próximos 150 años, mientras el mundo se unía para volverse una sola nación, muchos líderes se disputarían qué hacer con miles de cuerpos muertos en hielo. Mi mente volvió en sí, y a mi lado estaba una persona real, la doctora Tao X, quien sería mi primer guía en este planeta totalmente sustentable, frío y a 192 millones de kilómetros de la Tierra. ¿Cómo te sientes?, dijo con una voz suave y tranquila. Un poco raro, pero bien. No entiendo del todo lo que ha pasado en todo este tiempo, pero sobre todo
Está bien, me detuvo ella. Este es el momento de las respuestas, Marcos. Dime qué te intriga más. Ok. Recuerdo muy bien la persona que fui. Parece que mis memorias fueron cuidadosamente guardadas. Yo quería dormir y despertar en 100 años para ver la Tierra por fin superar los problemas tontos del siglo XXI y vivir una vida tranquila, llena de tecnología. Entiendo, me dijo pensativa. Y seré muy sincera contigo, ya que no eres el primero ni el último que descongelamos. Es una fantasía pensar que la humanidad iba a caminar hacia un futuro mejor, luego de todas las cosas que veníamos haciendo en los últimos milenios. Prácticamente se creó una sociedad basada en el consumismo y materialismo excesivo, donde ningún individuo es realmente importante y todos tenían demasiadas libertades como para volverse idiotas. Dijiste que esperabas un futuro tranquilo, pues lamento desilusionarte. Jamás ha existido la posibilidad de crear un futuro tranquilo en la Tierra. Aquí en Marte, por el contrario, todo está mucho mejor. Tenemos una vida pacífica y llena de alegrías. Celebramos cada logro y tropiezo que hemos hecho desde el principio de la colonización. ¿Y yo qué tengo que ver en esto? Necesito hablar con los inútiles de la corporación Postvidas. Ellos tienen que hacerse cargo de mí. Por eso les pagué millones de dólares. Tranquilo. Acabo de enviar una instrucción a tu controlador cerebral, que te relajará un poco. Mientras tanto, trataré de resumir 200 años de historia en un momento. Cuando te congelaron, en el 2030, la humanidad pasaba por un periodo de hiperfelicidad y esperanza. Se había equilibrado la economía, que se dañó a causa de la pandemia y la guerra. Además, se estaban logrando grandes avances en la inteligencia artificial y tecnología aeroespacial. Se logró iniciar el primer viaje tripulado a Marte y parecía que todo iba de viento en popa. Pero esto solo era el principio del final. En las próximas décadas sucedió una serie de desempleos masivos que alteraron la manera en cómo el mundo consumía sus productos. Esta ola del 50% de la población que terminó por darse cuenta muy tarde que debían adaptarse a la nueva tendencia, en lugar de convertirse en esclavos de la misma, les arrasó de manera inmediata. Entonces comenzaron los líderes mundiales a verse como una sola nación, ya que decidieron reducir sus fronteras y problemas de migración. Como siempre, en los países más ricos hacía falta la mano de obra, que no hacía la inteligencia artificial, y que en los países pobres sobraba. A finales del siglo XXI había quedado solamente 100 países, y parecía que el mundo empezaba a equilibrarse un poco. ¿No estábamos acaso ya muy poblados? ¿Y qué pasó con toda esa gente? Interrumpí con mi acostumbrada impaciencia. A eso quería llegar, me dijo ella. La gente migraba de un país a otro, mientras las cosas no parecían mejorar. Los líderes del planeta no podían hacer nada, o mejor dicho, no querían. Se había ya desarrollado mucha tecnología sustentable y estaba comprobado que realmente se podía crear un mundo donde todo fuera reciclable y estemos en equilibrio con la naturaleza. Y el conejillo de Indias era Marte. Pero por la dicha inacción comenzó la guerra del hambre, donde los más hambrientos no tenían miedo a protestar en las calles por conseguir el más miserable trabajo. La sociedad estaba aún más dividida y, como siempre, los grupos de control policial, esta vez liderados por cuerpos sin sentimientos, masacraron a millones. Las calles parecían estar llenas de vagabundos y eso a la clase élite le parecía basura que se tenía que eliminar. Para los años 2100 se logró controlar la masa por medio de neurotransmisores. A los de arriba se les hacía creer que todo está bien, como siempre, con noticias falsas que mostraban solo el lado bueno de las cosas. Pero los de abajo, lo siento. Doctora, ¿se encuentra bien? Perdóname, olvidé darme una dosis de calmante antes de comenzar esa parte. Respiró profundamente.
la vieja solución que seguía funcionando luego de milenios, y luego continuó. Los mataron a todos. Alguien creó un algoritmo que determinaba quién debía morir y cómo, de forma aleatoria, para que nadie sospechara. Inventaron un terrorista imaginario que andaba por las calles para que nadie pudiera salir ni confiar en los demás. Poco a poco, por medio de señales neuronales, masacraban a miles cada minuto, y así controlaron la sobrepoblación. Pero la misión falló cuando había acabado ya con el 30% de la humanidad. Un anónimo descubrió todo y se lo compartió a cada mente del globo. La justicia, como sabrás, solo se aplica a los pobres. Entonces dijeron que todo había sido obra del villano de turno, por medio de hackers, que incluso bloquearon sus mentes de la verdad. Una vez más la maldad triunfaba en el planeta. En contraste, mientras los humanos se mataban por comida, la vida en Marte florecía de nuevo. Te preguntarás, ¿dónde estás tú en toda esta historia? Pues justo en el medio. Con todos estos problemas y más, las empresas que vendían fantasías como postvidas quebraron. Tus millones, luego de un par de décadas, dejaron de ser valiosos, y mucho menos cuando se creó la moneda mundial. Así que se categorizaron cada uno de ustedes por valor para la sociedad, y los menos importantes se desecharon como basura. En la basura, un cuerpo humano que pagó billones para que lo mantuvieran frío, terminó en la basura como cualquier desperdicio. Esto es increíble. No eran solo ellos, me dijo la doctora. Eran millones que morían y terminaban ahí. Algunos por los efectos del cambio climático, otros por el desempleo y otros que perdían la esperanza. Se cree que incluso estos cuerpos fueron comercializados como carne y se vendieron en los supermercados por libra, o quizás al mejor postor. ¿Pero en qué nos convertimos? Siento que hubiera preferido vivir mi vida y morir, como todos, a saber este tipo de cosas. Tenía una gran empresa que ayudaba a crear robots de cocina para facilitarle el tiempo a las mamás, para que estén con sus hijos. ¿Pero qué es esto? Increíble. En eso se convirtió la Tierra simplemente, Marcos. Me regresó ella al presente. Nosotros aquí tenemos una historia totalmente opuesta. Y tú, con el tiempo, serás parte de ella. Déjame y te explico el lado bueno de todo esto. ¿Existe acaso tal cosa? Dije ya totalmente desilusionado. Para ti sí. En medio de esa locura, se enviaba al planeta rojo cada vez más recursos para preservar la especie. Y a recursos me refiero no solamente a materias primas, sino también a las personas más inteligentes que se podía encontrar en el planeta. Y así se creó aquí una sociedad colaborativa y consciente, donde cada individuo es importante y ejecuta una misión particular, todos enfocados en el mismo objetivo, crear un nuevo hogar. Muchos querían ser parte de este proyecto al principio, un viaje de 6 años, un nuevo hogar, con todos los gastos pagados. Por el precio de esterilizarse y no ver a tus familiares, se convirtió en algo preciado, una escapatoria para la vida. No me ha contestado, doctora. ¿Dónde entro yo y todos los congelados? Interrumpí siempre impaciente. Ok, me decía de nuevo. Examinamos a detalle cada individuo que se integra en nuestra sociedad equilibrada, por no decir perfecta. Y en este preciso momento se requieren algunas de tus habilidades para ejecutar una misión que marcará el destino de la humanidad. No estás aquí de vacaciones, ni siquiera porque tú así lo hayas querido. Estás aquí porque te iban a desechar también, pero vimos potencial en tus habilidades. Potencial que el mismo Luka Trotsky examinó y espera explotar en los próximos años. ¿Luka Trotsky? Así es, él es nuestro primer ministro, líder de todo el planeta, el primer niño nacido en Marte.
nacido en Marte. Esto fue Congelados, capítulo 1, traído a ustedes por Historias del Futuro. Historia creada por Brian Canelas. Gracias por escucharnos. Tenemos historias fascinantes acerca del futuro de la humanidad que harán volar tu imaginación. Aventuras, androides, naves espaciales, ciencia, tecnología, guerras, lucha de poder, robots, personajes inolvidables. Suscríbete si te gusta la ciencia ficción y quieres escuchar Historias del Futuro.